¿Te vienes de viaje conmigo? Venga, vámonos. Vamos. Ah, bueno, es verdad, perdona. Es que se me había olvidado decirte dónde vamos. Coge ropa, coge comida, va a ser un viaje largo porque es el viaje más largo que podemos hacer desde España a cualquier punto. Un viaje solo de ida. Nos vamos a ir a Nueva Zelanda. Vamos, vamos, vamos. Y nos vamos a Nueva Zelanda para conocer una de sus historias, uno de sus cuentos tradicionales que ponemos en YouTube en la lista de cuentos tradicionales del mundo. Vamos a conocer una historia preciosa, maravillosa, y además hoy por primera vez vamos a hacer una cosa al final del vídeo, una cosa que no se ha visto jamás en la vida, y es que vamos a llamar a un experto y vamos a pedirle su opinión sobre el cuento que hemos contado. ¿Te lo vas a perder? Yo no lo haría. Hoy vamos a contar la historia de un joven que se llamaba Rata, que no solo era un joven, sino que además era alguien muy especial porque era también un semidios. Rata, desde muy jovencito, solo tenía una cosa en la cabeza, solo tenía una obsesión, y era la de poder vengar la muerte de su padre, que había muerto lejos, y poder rescatar sus huesos y llevarlos al poblado para que descansase junto con toda la familia. Y vengarse de la muerte, porque ¿quién había sido el culpable de la muerte del padre de Rata? Pues había sido ni más ni menos que el tiburón más temible de todos los mares, el temible Rakutu Tango Tango. Y esto era lo que Rata quería hacer, quería vengarse de Rakutu Tango Tango. Y claro, pues necesitaba ir a buscarlo, porque sabía que vivía en una cueva submarina, en una isla lejana, pero no sabía exactamente dónde. Para hacer ese viaje, Rata necesitaría seguramente una piragua, que era lo que usaban entonces, pero no una piragua cualquiera, porque tenía que salir a mar abierto. Entonces necesitaba una piragua muy buena, una piragua grande, recta. Para eso necesitaba un gran árbol, un árbol muy especial. Así que Rata se puso manos a la obra, y para conseguir aquella piragua, al día siguiente se fue al bosque. Anduvo por el bosque buscando a ver algún árbol que fuese digno de poder darle la piragua que él necesitaba. Estuvo buscando y buscando hasta que al final encontró un enorme totara, que es como los maoríes llaman a los pinos. Un enorme pino altísimo, con un tronco muy grueso y muy recto que subía hacia el cielo. Era tan alto que sus hojas salían por encima de todos los demás árboles. Enseguida Rata supo que aquel era el árbol del que sacaría su piragua. ¿Y qué hizo? Fue corriendo al pueblo y cogió sus herramientas y se puso manos a la obra. Pero resulta que Rata, por ser tan impulsivo, por tener tanta prisa, por estar tan obsesionado, había olvidado una de las cosas más importantes para los maoríes, que es cuando alguien va a cortar un tronco, una rama, va a coger un fruto o incluso va a coger una hoja, tiene que pedirle permiso a la planta o al árbol. Tiene que explicarle a la planta por qué necesita ese tronco, esa rama, esa hoja, ese fruto, y de esta manera la planta lo entiende. Y de esta manera la planta pues no se siente herida y el equilibrio milenario del bosque se mantiene. Esto, que es un deber sagrado para los maoríes, Rata lo olvidó con las prisas, así que empezó con el hacha, hachazo va, hachazo viene, hachazo va, hachazo viene. Le costó muchísimo, porque el tronco era enorme, era altísimo y muy grueso, pero él persistió y le dio, y le dio, y le dio, hasta que al final, cuando todo estaba en silencio en el bosque, solo se oyó el estruendo de aquel árbol caer. Y entonces Rata pues había trabajado tanto que veía que se estaba haciendo de noche y que ya no le daría tiempo a seguir trabajando. Así que pensó, muy razonablemente, que lo mejor sería ir al poblado, descansar, dormir y al día siguiente volver, quitarle la corteza al tronco, darle la forma de piragua y si le daba tiempo vaciarlo para poder navegar. Así que al día siguiente Rata se levantó y muy ilusionado regresó al bosque. Y resulta que estaba en el sitio donde él creía que estaba el árbol, pero el árbol no estaba por ningún sitio. Sin embargo, ahí delante había un árbol alto que era exactamente igual que el árbol que había cortado el día anterior. Rata no se lo podía explicar, aquello era rarísimo. Y de hecho en el suelo no había ni siquiera rastros, no había viruta, no había corteza, no había nada. En fin, Rata no le quiso dar más vueltas a la cabeza porque lo que él quería era vengarse de Rakutu Tango Tango. Así que volvió a coger el hacha y empezó otra vez a cortar el árbol y a cortar el árbol. Esta vez
se dio tanta prisa que cortó el árbol cayó al suelo y él con las herramientas, con la cuchilla, le quitó toda la corteza y consiguió darle forma de piragua. Y entonces Rata miró aquel tronco con forma de piragua, se sintió satisfecho y al día siguiente decidió que volvería para vaciarla y para tallar las figuras que suelen ir en las piraguas de los maoríes. Él sabía que le quería poner unas formas muy bonitas y delante la tradicional cara con la lengua fuera de los maoríes, que es la que ponen, que simboliza el orgullo y la fuerza de la tribu. Así que Rata volvió al poblado y al día siguiente, cuando regresó, ¿dónde está el tronco? No había nada. Y otra vez, de forma muy extraña, el árbol estaba puesto en el suelo como si no hubiera pasado nada. Madre mía, la cabeza de Rata estaba a punto de explotar. Es que era increíble, pero... Rata no quiso pensarlo más porque si no se iba a volver loco. Cogió el hacha y trabajó todavía más rápido. Cortó el tronco, lo tiró al suelo, le quitó la corteza, le dio la forma de piragua, lo vació y entonces, viendo que ya se hacía de noche, regresó a su casa. Se fue silbando porque lo que estaba haciendo era disimular. Porque en lugar de irse a su casa, se escondió detrás del primer arbusto que encontró para ver qué es lo que pasaba. Ese día él estaba decidido a no irse a su casa sin saber qué sucedía con aquel árbol. Estuvo esperando un rato bastante largo, pero al cabo del tiempo empezó a oírse un pequeño rumor. Y él se asomó por el arbusto y vio que centenares, miles de insectos salían del bosque y se acercaban al árbol. Y también cientos y miles de pájaros de distintos tamaños empezaban a revolotear alrededor del árbol. ¿Quiénes eran aquellos insectos y aquellos pájaros? Eran ni más ni menos que los hijos de Tané, el dios del bosque. Y resulta que los insectos llegaban y cada insecto cogía una viruta y la pegaba con la viruta que tenía otro insecto y eso lo pegaban a una tercera viruta y poco a poco, como si fueran haciendo un puzzle, empezaron a recomponer el árbol. Los pájaros revoloteaban alrededor y el árbol se iba recomponiendo, mientras aquellos pájaros decían: «Te has olvidado del deber sagrado de todo maorí, de pedir permiso al árbol». Y entonces Rata salió de detrás del arbusto y gritó: «¿Queréis estaros quietos? Ese árbol es mío, ese tronco es mío. Lo necesito para hacer la piragua, para ir a rescatar los huesos de mi padre». Y entonces todos los insectos le dijeron: «Rata, shh, silencio. No te olvides que este árbol no es tuyo. Este árbol es del bosque y del dios Tané, que se lo ha regalado a la madre tierra. Y tú has olvidado pedir permiso para cortarlo. Eres un ingrato y has faltado a tu deber sagrado». Y en ese momento, Rata supo que había metido la pata. Rata supo que no lo había hecho bien. Y muy avergonzado, se puso colorado y pidió perdón y dijo que jamás volvería a cortar el árbol. Y entonces, los hijos de Tané, los pájaros y los insectos, viéndolo tan avergonzado y tan arrepentido, le dijeron: «Mira, Rata, no te preocupes. Vete a casa y descansa, que nosotros nos ocuparemos de todo». Al día siguiente, cuando Rata se levantó, vio delante de su casa la piragua más hermosa que había visto en su vida. Era exactamente la piragua que él se había imaginado. 18 metros de largo, ricamente labrada y, por supuesto, delante, la cara con la lengua fuera. Así que se puso a pensar qué nombre podría ponerle a la barca y le llamó Aniguanira, que en maorí significa arco iris. Lo preparó todo y se embarcó para ir en busca de los huesos de su padre y vengar su muerte. Pero antes no se olvidó de algo importante. Regresó al bosque e hizo una ofrenda de gratitud para el dios Tané. Así que con su piragua y con todos los preparativos, aquel malvado tiburón ya podía ir preparándose. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y llega el momento, tal como os había prometido, de recoger la opinión del experto. Tenemos a nuestro experto, os lo presento, el doctor Pollo. Muy bien, señor doctor Pollo. ¿Puede explicarnos qué le ha parecido este cuento? ¿Puede darnos usted su opinión al respecto? Pues, ¿qué más se puede añadir?
sobran las palabras. Hasta pronto.